millonario ve a una niña en vestido de gala, y su baile solitario cambia todo. Miguel entró en la mansión con la pesadez de un secreto que pesa toneladas. Todo relucía como un sueño demasiado brillante. Candelabros de cristal que caían sobre cabezas como lluvia de estrellas rotas. Alfombras carmesí que se tragaban los pasos con un silencio frío. Y un mar de gente envuelta en lentejuelas, sonrientes falsedades y miradas que cortaban como cuchillos invisibles. Pero él no buscaba sonrisas ni aplausos. Sus ojos quemaban por dentro, preguntándose si tras tanto oro y lujo quedaba algo real. De repente lo vio, una niña, no una mujer a punto de nacer, destellaba sola en ese océano de artificios. Sofía. Su vestido era sencillo pero perfecto, como abrazaba su figura con elegancia sin esfuerzo. No como las otras, que pretendían apagar luces ajenas para brillar. Ella bailaba sin pareja, moviéndose con una gracia que parecía venir de otro mundo, ajena al murmul. Miguel sintió que el tiempo se detenía. En medio de tanto ruido, solo ese baile callado y tierno recorría cada rincón de su pecho, desarmándolo. Algo en ella era un dolor vivo, palpable, como un suspiro que escapa cuando no hay fuerzas para gritar. Su mirada fija hacia un punto indefinido, y las lágrimas que apenas brillaban bajo sus pestañas lo atraparon como un puñal. ¿Quién era ella para llevar en sus hombros tanta soledad? Se acercó casi sin saber cómo, con cada paso una mezcla de miedo y necesidad que le apretaba la garganta. Cuando Sofía habló, la voz quebrada dejó caer un peso. Su familia se desmoronaba. Deudas, amenazas, un pasado que mordía sin compasión. Todo pendía de un hilo. Miguel escuchó, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer saltar. La lucha de ella no era solo por un techo, sino por la dignidad que las sombras de su propia historia intentaban destruir. Y entonces la verdad lo golpeó, como un puño en el estómago. Su propio padre, ese hombre que había erigido su fortuna con manos manchadas, era el responsable de la ruina de la familia de Sofía. En ese instante, el espejo de la riqueza se rompió en 1000 pedazos. Miguel no solo veía en ella la esperanza y el dolor, sino el monstruo que había heredado, el legado corrupto que lo marcaba sin escape. Los ojos de Sofía se clavaron en los suyos, mezcla de fuego, reproche y algo que ni siquiera él pudo descifrar. La música seguía. La fiesta a su alrededor explotaba en risas huecas y cristales chocando. Pero en ese rincón distante, 2 almas pendían de un hilo, obligadas a decidir si el pasado arrasarían con todo o si encontrarían un camino en la oscuridad. Miguel sintió un temblor en las manos y un nudo en la garganta. Sabía que no podía dejarla caer. Pero ¿cómo ayudar cuando la herida estaba tan cerca, sangrando en su propia sangre? La tensión crecía. Cada instante encerraba un mundo entero. ¿Un destino compartido? ¿O un abismo imposible de cruzar? La noche apenas comenzaba, y bajo ese cielo de opulencia y traición, la pregunta más dura latía con fuerza. ¿Habrá futuro para ellos, o solo un eco roto de lo que pudo ser? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. Miguel sintió el latido de su corazón
resonar en sus oídos mientras miraba a Sofía, quien parecía ser el único faro de luz en medio de tanto brillo vacío. El silencio entre ellos era como un abismo, lleno de promesas y miedos enredados. Las palabras quedaban atrapadas en su garganta, el peso del dilema amenazando con aplastarlo. ¿Podría ayudarla, arriesgando su propia existencia en el proceso? Pero de repente, un grito rompió el aire. La música se apagó al instante, y las risas se convirtieron en murmullos inquietos. Los ojos de los invitados se voltearon hacia la fuente del alboroto. Era un hombre, alto y con rostro de furia, que atravesaba la sala con pasos firmes. Miguel lo reconoció al instante. Era su padre. «Miente, Sofía, no te atrevas a arruinarlo todo», bramó, su voz resonando como un trueno en la mansión. Sofía, con la mirada llena de desesperación, se dio la vuelta. Sus lágrimas ya no eran silenciosas. Caían como ríos. «Tú eres el que ha arruinado todo. Tus mentiras nos han llevado al borde de la destrucción», le respondió, su voz temblando de dolor. El ambiente estalló en caos. Miguel, atónito, quedó paralizado. No podía ser. Su padre, el hombre que había admirado, el que le había enseñado que la riqueza era poder, estaba en el centro de un escándalo que podría destruirlo todo. La gente comenzó a murmurar. Las miradas se entrelazaron, y el peso de las revelaciones cambiaron la atmósfera. Y entonces Sofía, con un brillo nuevo en sus ojos, continuó. «Tu padre no solo ha arruinado a mi familia, también ha asesinado a mi hermano». El silencio se hizo absoluto, como si el aire se hubiera detenido. Miguel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Su mente giraba, trataba de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Cómo?», Miguel apenas pudo susurrar. La mirada de Sofía lo atravesó, llena de una mezcla de rabia y sufrimiento. Esa noche tembló. Fue él el que estaba detrás de todo. «Un ajuste de cuentas», dijeron. «Pero mi hermano solo intentaba protegernos». La multitud comenzó a agolparse, algunos retrocediendo, otros acercándose para escuchar mejor, ansiosos por ser parte del drama. ¿Qué había hecho su padre? ¿A cuántas vidas había destruido en su búsqueda insaciable de poder? Miguel sintió que el aire le faltaba. La figura autoritaria que había conocido era un monstruo en un disfraz, y su propia sangre era responsable de una tragedia inconmensurable. No podía creerlo, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La traición estaba dentro de él tan íntimamente como la sangre que corría por sus venas. Sofía se acercó más, su voz un susurro ardiente. «Si no haces algo, terminará haciéndole daño a más gente». No solo a mí. El pánico la iluminó. Miguel sintió el nudo en su pecho apretarse aún más. Se enfrentó a su padre, que ahora lo miraba con una mezcla de desprecio y miedo. Una nueva lucha se dibujaba en el horizonte, y él estaba en el centro, sin saber hacia dónde inclinarse. ¿Debería proteger su legado o unirse a Sofía en su dolor, en su lucha por la verdad? La noche apenas comenzaba, y el eco de las decisiones aún resonaba en el aire. El futuro se sentía incierto, como un camino oscuro, y Miguel estaba al borde de cruzarlo, sin saber si volvería atrás. La tensión era palpable en el aire, y Miguel sentía el viento helado de la revelación atravesar su pecho como un puñal. El rostro de Sofía, aún empapado en angustia, le daba una claridad amarga. Se giró hacia su padre, quien ahora parecía más un monstruo que un hombre. «Tú eres el responsable de todo esto». La voz de Sofía retumbó como un trueno. La multitud estaba en un completo silencio. Los murmullos se habían evaporado como humo. Todo el mundo estaba esperando, expectante, con rostros que alternaban entre temor y curiosidad. El padre de Miguel, en lugar de retractarse,
se acercó, sus ojos grises fulgurando con un destello de rabia. No la escuches, Miguel. Ella no sabe lo que dice. Es solo una niña que quiere hacerte dudar de lo que eres. Su tono era firme, pero la defensa sonaba hueca. Pero en ese instante, un grito desgarrador cortó la tensión. Un hombre se precipitó hacia ellos, su rostro demacrado, sus ojos llenos de pánico. No puede ser. No puedes estar detrás de esto. Él era un desconocido para Miguel, pero su mirada decía que había más en la historia. ¿Quién eres?, preguntó Miguel, confundido y alerta. Soy el hermano de Sofía, el que sobrevivió esa noche. Tú no lo entiendes. Tu padre arruinó nuestras vidas, pero también ocultó un secreto que no puede quedarse en la sombra. La voz del hombre era una mezcla de dolor y determinación, y en sus palabras había un fuego que no podía ser ignorado. Miguel se sintió desbordado. ¿Cómo podía ser posible? Sofía, quien había necesitado dejar caer su dolor en sus manos, tenía un hermano, y él estaba aquí, desatando una tormenta que nadie esperaba. La revelación tomó un giro inesperado. La familia que había sido su tema de compasión también tenía una conexión directa con su propia vida. ¿Qué quieres decir?, Miguel insistió, el sudor frío corriendo por su frente. Es tu padre quien ha tratado de cubrir todo. No solo destruyó a mi familia, sino que también ha estado involucrado en cosas mucho más sombrías, temas que van más allá de la maldad de los negocios. Él fue responsable de la muerte de mi hermano, pero también ha hecho acuerdos con personas que lo han mantenido a salvo, a costa de otros. El impacto de cada palabra del hermano de Sofía era como un golpe brutal. La multitud contenía el aliento, el silencio era denso, unas miradas se volvían sombrías, mientras que otras brillaban con la chispa de la verdad agridulce. Sin aviso, un coche comenzó a acelerar hacia la entrada de... «¡La fiesta se acabó!», gritó un oficial, que ya comenzaba a abrir la puerta principal, su rostro firme y decidida. El caos se desató. Sofía y su hermano se aferraron de la mano, absortos en el horror de lo que estaba por suceder. Miguel miró a su padre, cuyas expresiones iban desde la furia hasta el pánico. Era un hombre que había ocultado tantos secretos, y ahora la verdad comenzaba a salir a la luz. «¡No! ¡No puedes dejarlos entrar!», su padre gritó, su voz quebrada, pero ya era demasiado tarde. Las revelaciones estaban en el aire, como una balanza finalmente equilibrada entre la culpa y la redención. Los ojos de Miguel se encontraron con los de Sofía, y en medio del caos, un destello de comprensión brilló. Todo lo que había creído saber sobre su vida, su posición, su identidad, se tambaleaba como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Y si la condena que había caído sobre su familia era aún más profunda, y si el mundo que conoció estaba a punto de desintegrarse, el ruido de pasos apresurados se acercaba. Miguel fue tomado por la intuición de que esta no era solo una crisis personal, sino un momento de transformación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Pero de repente se escuchó un estruendo. El cristal estalló en pedazos, y luego todo se convirtió en un clamor ensordecedor, dejándolo a él con una interrogante en el aire. ¿Qué vendría después de todo esto? La tensión era palpable en el aire, y Miguel sentía el viento helado de la revelación atravesar su pecho como un puñal. El rostro de Sofía, aún empapado en angustia, le daba una claridad amarga. Se giró hacia su padre, quien ahora parecía más un monstruo que un hombre. «Tú eres el responsable de todo». La voz de Sofía retumbó como un trueno. La multitud estaba en un completo silencio. Los murmullos se habían evaporado como humo. Todo el mundo estaba esperando,
expectante, con rostros que alternaban entre temor y curiosidad. El padre de Miguel, en lugar de retractarse, se acercó, sus ojos grises fulgurando con un destello de rabia. «No la escuches, Miguel. Ella no sabe lo que dice. Es solo una niña que quiere hacerte dudar de lo que eres». Su tono era firme, pero la defensa sonaba hueca. Pero de repente un grito desgarrador cortó la tensión. Un hombre se precipitó hacia ellos, su rostro demacrado, sus ojos llenos de pánico. «No puede ser, no puedes estar detrás de esto». Era un desconocido para Miguel, pero su mirada decía que había más en la historia. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, confundido y alerta. «Soy el hermano de Sofía, el que sobrevivió esa noche». «Tú no lo entiendes. Tu padre arruinó nuestras vidas, pero también ocultó un secreto que no puede quedarse en la sombra». La voz del hombre era una mezcla de dolor y determinación, y en sus palabras había un fuego que no podía ser ignorado. Miguel se sintió desbordado. ¿Cómo podía ser posible? Sofía, quien había necesitado dejar caer su dolor en sus manos, tenía un hermano, y él estaba aquí desatando una tormenta que nadie esperaba. La revelación tomó un giro inesperado. La familia que había sido su tema de compasión también tenía una conexión directa con su propia vida. «¿Qué quieres decir?», Miguel insistió, el sudor frío corriendo por su frente. «Es tu padre quien ha tratado de cubrir todo. No solo destruyó a mi familia, sino que también ha estado involucrado en cosas mucho más sombrías, temas que van más allá de la maldad de los negocios. Él fue responsable de la muerte de mi hermano, pero también ha hecho acuerdos con personas que lo han mantenido a salvo, a costa de otros». El impacto de cada palabra del hermano de Sofía era como un golpe brutal. La multitud contenía el aliento. El silencio era denso. Unas miradas se volvían sombrías, mientras que otras brillaban con la chispa de la verdad agridulce. Sin aviso, un coche comenzó a acelerar hacia la entrada de la mansión, seguido de gritos de los guardias de seguridad. Las luces de un vehículo de la policía destellaban a través de las ventanas, como gritó un oficial, que ya comenzaba a abrir la puerta principal, su rostro firme y decidida. El caos se desató. Sofía y su hermano se aferraron de la mano, absortos en el horror de lo que estaba por suceder. Miguel miró a su padre, cuyas expresiones iban desde la furia hasta el pánico. Era un hombre que había ocultado tantos secretos, y ahora la verdad comenzaba a salir a la luz. «No, no puedes dejarlos entrar», su padre gritó, su voz quebrada, pero ya era demasiado tarde. Las revelaciones estaban en el aire, como una balanza finalmente equilibrada entre la culpa y la redención. Los ojos de Miguel se encontraron con los de Sofía, y en medio del caos, un destello de comprensión brilló. Todo lo que había creído saber sobre su vida, su posición, su identidad se tambaleaba como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. ¿Y si la condena que había caído sobre su familia era aún más profunda? ¿Y si el mundo que conoció estaba a punto de desintegrarse? De pronto, el sonido de un disparo resonó, ensordecedor, como si todo se hubiera congelado en el tiempo. Un cuerpo cayó al suelo. El eco de la explosión se propagó a través de la mansión como un rayo. La multitud gritó. Algunas personas corrieron en desbandada, otras se agacharon buscando refugio. Miguel quedó paralizado. El rostro de su padre se transformó a la instantánea de horror. «¡Papá!», gritó, mientras la imagen de su padre caía al suelo, sosteniéndose el pecho, la vida escapándose de su rostro. Sofía se giró, enfrentando el caos, y un destello de terror cruzó su mirada. Miguel se acercó a su padre, quien yacía en el suelo,
Sus ojos buscaban los de su hijo con una mezcla de miedo y resignación. La verdad, Miguel, no todo lo que parece es lo que es, balbuceó su padre, con la voz quebrada, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. El caos se intensificó, con gente gritando, paniqueándose y tratando de escapar. Los policías habían entrado, las pistolas desenfundadas, pero era demasiado tarde. La herida de su padre se extendía, y la verdad que Miguel había comenzado a comprender era solo un hilo más en la trama de un destino que les había sido impuesto. Y como si el universo se hubiera burlado de ellos. Incluso en ese momento, Sofía miró a Miguel, sus ojos llenos de confusión, pero también de una nueva chispa. «¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró, mientras el sonido de sirena se acercaba cada vez más. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, y en medio del horror, una nueva verdad comenzaba a formarse. Había más secretos en el aire que el frágil cuerpo de su padre no podría ocultar. La noche apenas comenzaba, y la oscuridad prometía revelar aún más traiciones. ¿Sobrevivirían a ella? Miguel quedó paralizado. La escena se desdoblaba ante él en un caos ensordecedor. Las luces parpadeaban como si fueran a apagarse para siempre. El cuerpo de su padre, desplomándose en el suelo, pareció arrastrar su mundo con él. Los gritos se mezclaban en una sinfonía de miedo y confusión. La gente se movía, tratando de escapar del horror, algunos cubriéndose detrás de los muebles, otros gritando como si la muerte estuviera bailando entre ellos. «Papá, por favor». Su voz salió entrecortada, llena de pánico. Pero en ese momento, el rostro de su padre se volvió hacia él. Los ojos grises se encontraron, llenos de una comprensión desgarradora. «La verdad, Miguel», murmuró, antes de que un hilo de sangre brotara de su boca, deslizándose por su mentón. Todo se torció. La mirada de Sofía, cargada de desconsuelo y pánico, se fundió con la suya. Ella, aún inmóvil, parecía ser la única ancla en ese mar de caos. De repente un destello de movimiento le llamó la atención. Un grupo de hombres entró a la mansión. Sus trajes oscuros y el brillo de sus armas brillaban bajo las luces como sombras danzantes. A su cabeza, con el ceño fruncido y una mirada de furia, estaba el hombre que Miguel había visto en un campo de desolación una vez, el hermano de Sofía. Se llamaba Diego, y su presencia parecía ser la causa de todo aquel revuelo. «Deténganse», gritó Diego. Su voz era un rayo que cortaba el aire helado. La multitud se agachó, pero Miguel permaneció de pie, aturdido. Todo su mundo se resquebrajaba a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? «Tu padre ha jugado con nuestras vidas». Diego se lanzó hacia Miguel, el dolor grabado en su rostro. «No entiendes, ¿verdad? Él ha estado planeando esto desde el principio. No solo destruyó a mi familia, también está detrás de algo mucho más oscuro». Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las últimas palabras de su padre resonaron en su mente. «No todo es lo que parece». «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. La opresión en su pecho se hacía cada vez más intensa. Diego hizo una pausa, fijando su mirada en un rincón de la sala. Sin aviso, un nuevo grito estalló entre la penumbra. Una figura emergió, una mujer que Miguel instantáneamente reconoció. Era su madre. Ella había desaparecido de su vida años atrás, su ausencia un eco constante de dolor. Ahora estaba allí, con el vestido desgastado, su rostro pálido y los ojos llenos de terror. «Diego, no puedes revelar esto aquí», suplicó su madre, mientras trataba de alcanzar a Miguel, pero una mano fuerte la detuvo. El hombre más oscuro que Miguel había conocido, el verdadero monstruo que había sido su padre, se interponía en el camino. «Ella no puede saber».
No puede, balbuceó él, su voz quebrada, desesperada. Diego se volvió hacia Miguel, desesperación y determinación entrelazadas en su mirada. Tu papá ha estado jugando un juego mortal. No era solo una cuestión de negocios. Él y tu madre, hay secretos que no te ha contado. En ese instante, la claridad golpeó a Miguel con una fuerza brutal. ¿Su madre? ¿Qué papel había tenido en todo esto? El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación pendía en el aire como un puñal afilado. Todo lo que conocía estaba cayendo. El amor, la confianza, el dolor, todo se desvanecía en un instante. La figura de su madre se convirtió en un fantasma, su rostro pálido, contrastando con las luces brillantes de la fiesta aún en caos. «No podemos dejar que esto salga a la luz», gritó ella con una desesperación espantosa. Pero el daño ya estaba hecho. La verdad, lo que siempre había querido ignorar, regresaba con más fuerza que nunca. Miguel sintió una fragmentación en su ser. ¿Mentiras? ¿Secretos? ¿Nos han traicionado? Miró a Sofía, sus ojos llenos de confusión y temor. ¿Qué más estás escondiendo, mamá? El aire se volvió más denso, y el sentimiento de traición se mezcló con un nuevo miedo. Si todo lo que creía era una ilusión, ¿qué quedaba de él? La noche apenas comenzaba, y la oscuridad traía consigo revelaciones mucho más devastadoras. En ese instante, el futuro se convertía en un abismo, con cada verdad a punto de revelarse y cualquier esperanza de redención deslizándose entre sus dedos. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? ¿Qué más se ocultaba en las sombras? Miguel quedó paralizado. La escena se desdoblaba ante él en un caos ensordecedor. Las luces parpadeaban como si fueran a apagarse para siempre. El cuerpo de su padre, desplomándose en el suelo, pareció arrastrar su mundo con él. Los gritos se mezclaban en una sinfonía de miedo y confusión. La gente se movía, tratando de escapar del horror, algunos cubriéndose detrás de los muebles, otros gritando como si la muerte estuviera bailando entre ellos. «Papá, por favor», su voz salió entrecortada, llena de pánico. Pero en ese momento, el rostro de su padre se volvió hacia él. Los ojos grises se encontraron, llenos de una comprensión desgarradora. «La verdad, Miguel», murmuró, antes de que un hilo de sangre brotara de su boca, deslizándose por su mentón. Todo se torció. La mirada de Sofía, cargada de desconsuelo y pánico, se fundió con la suya. Ella, aún inmóvil, parecía ser la única ancla en ese mar de caos. De repente, un destello de movimiento le llamó la atención. Un grupo de hombres entró a la mansión. Sus trajes oscuros y el brillo de sus armas brillaban bajo las luces como sombras danzantes. A su cabeza, con el ceño fruncido y una mirada de furia, estaba el hombre que Miguel había visto en un campo de desolación una vez, el hermano de Sofía. Se llamaba Diego, y su presencia parecía ser la causa de todo aquel revuelo. «¡Deténganse!», gritó Diego. Su voz era un rayo que cortaba el aire helado. La multitud se agachó, pero Miguel permaneció de pie, aturdido. Todo su mundo se resquebrajaba a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? «Tu padre ha jugado con nuestras vidas». Diego se lanzó hacia Miguel, el dolor grabado en su rostro. «No entiendes, ¿verdad? Él ha estado planeando esto desde el principio. No solo destruyó a mi familia, también está detrás de algo mucho más oscuro». Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las últimas palabras de su padre resonaron en su mente. «No todo es lo que parece». «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. La opresión en su pecho se hacía cada vez más intensa. Diego hizo una pausa, fijando su mirada en un rincón de la sala. Sin aviso, un nuevo grito estalló entre la penumbra.
una figura emergió, una mujer que Miguel instantáneamente reconoció. Era su madre. Ella había desaparecido de su vida años atrás, su ausencia un eco constante de dolor. Ahora estaba allí, con el vestido desgastado, su rostro pálido y los ojos llenos de terror. «Diego, no puedes revelar esto aquí», suplicó su madre, mientras trataba de alcanzar a Miguel, pero una mano fuerte la detuvo. El hombre más oscuro que Miguel había conocido, el verdadero monstruo que había sido su padre, se interponía en el camino. «Ella no puede saber, no puede», balbuceó él, su voz quebrada, desesperada. Diego se volvió hacia Miguel, desesperación y determinación entrelazadas en su mirada. «Tu papá ha estado jugando un juego mortal. No era solo una cuestión de negocios. Él y tu madre, hay secretos que no te ha contado». En ese instante, la claridad golpeó a Miguel con una fuerza brutal. ¿Su madre? ¿Qué papel había tenido en todo esto? El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación pendía en el aire como un puñal afilado. Todo lo que conocía estaba cayendo. El amor, la confianza, el dolor, todo se desvanecía en un instante. La figura de su madre se convirtió en un fantasma, su rostro pálido, contrastando con las luces brillantes de la fiesta, aún en caos. «No podemos dejar que esto salga a la luz», gritó ella con una desesperación espantosa. Pero el daño ya estaba hecho. La verdad, lo que siempre había querido ignorar, regresaba con más fuerza que nunca. Miguel sintió una fragmentación en su ser. «Mentiras, secretos, ¿nos han traicionado?». Miró a Sofía, sus ojos llenos de confusión y temor. «¿Qué más estás escondiendo, mamá?». El aire se volvió más denso, y el sentimiento de traición se mezcló con un nuevo miedo. Si todo lo que creía era una ilusión, ¿qué quedaba de él? La noche apenas comenzaba, y la oscuridad traía consigo revelaciones mucho más devastadoras. En ese instante, el futuro se convertía en un abismo, con cada verdad a punto de revelarse, y cualquier esperanza de redención deslizándose entre sus dedos. De repente, un sonido sordo, un grito desgarrador, y la figura de su madre se desvaneció, dejando tras de sí solo una sombra. En un giro impactante, apareció un hombre más, cubierto de la cabeza a los pies con una chaqueta negra. Sus ojos destilaban frío. Una sonrisa malévola se dibujó en sus labios. ¿Pensaban que podían escapar de esto? Es hora de que la verdad salga a la luz. Y de pronto, en un movimiento rápido, desenfundó un arma y el tiempo pareció detenerse. La noche apenas comenzaba, y el eco de lo que vendría resonaba como un trueno en el aire, dejando a Miguel atrapado entre el horror y la verdad. La noche era un volcán a punto de estallar. Miguel sintió que su corazón se tambaleaba al compás de la amenaza que se cernía en el aire. El hombre en la chaqueta negra, rígido como una estatua, apuntó con su arma a la multitud que se encontró paralizada, mientras que los ojos de todos estaban fijos en él, esperando el pequeño pero devastador momento que podría cambiarlo. «No se muevan, nadie tiene que salir de aquí», ordenó con voz gruesa, pero la tensión palpable en el aire hizo que un sudor frío cayera sobre la frente de Miguel. El rostro de su madre, por su parte, era un lienzo de desesperación. «Diego, por favor, no puedes hacer esto. No aquí», imploró, y las palabras le salieron como un hilo de voz entrecortada. La imagen de su madre, antes frecuente, se volvía cada vez más desconocida y distante. Miguel sintió un zumbido en los oídos. Todo era confuso, un torbellino de emociones. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró, pero sus labios apenas se movieron. Y entonces,
En medio de la tormenta de drama y revelaciones, el inesperado ocurrió. Un disparo resonó, no el que todos estaban esperando, sino uno más profundo, desarrollado como un eco en el corazón de la mansión. Miguel se giró, y su mirada se encontró con Sofía, quien ya no estaba quieta. Ahora estaba en movimiento, corriendo sin mirar atrás, como si tuviera un propósito más allá de lo que todos entendían. «¡Sofía, no!», gritó Miguel, su voz desvaneciéndose entre el clamor y la violencia. Pero ella no se dio vuelta. Su figura se desvanecía en la bruma de confusión, lejos de su alcance. Diego, siguiendo la dirección de su mirada, palideció de repente. «No, Sofía, vuelve». Pero el tono alarmado de su voz fue un eco más entre el caos. Entonces, lo impactante sucedió. La mujer que había estado a su lado, su madre, levantó su brazo, apuntando contra el extraño. «No lo hagas, eres parte de esto», gritó, apuntando con determinación. Fue un giro que sacudió los cimientos de la sala. El rostro de Diego se transfiguró. «¿Qué? ¿Qué sabes?». La incredulidad dibujó sus rasgos, revelando la sombra de una verdad que habría querido ocultar. Miguel sintió que la confusión crecía. Un laberinto de secretos que amenazaba con devorarlo a él también. La atmósfera en la mansión se volvía cerrada y opresiva. «Ella es parte del plan, Miguel. No puedes confiar en ella». La acusación resonó entre ellos como un golpe. Cada palabra era un ladrillo más en su fachada de verdad que se tambaleaba a punto de desplomarse. Entonces, la madre de Miguel reveló el giro más devastador. «No soy solo tu madre, Miguel. Soy la socia de tu padre». Las palabras cayeron como un peso en el aire. La verdad aplastante, un golpe en el estómago, transformó su circunspección en temor. Las piezas empezaron a encajar de manera retorcida. La familia que creía saber quién era se desmoronaba. Un murmullo de temor recorrió la multitud. Diego, con el ceño fruncido, se acercó a ella. «¿Estás diciendo que has estado en esto todo el tiempo? ¿Tú sabías?». Miguel sintió que se le encogía el pecho. La traición de su madre se sentía como un puñal en su corazón. «No puede ser. Tú no». Las palabras apenas brotaron, quebradas por el dolor. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El caos de la fiesta quedaba en el fondo, mientras ellos tres eran el centro de un huracán de secretos y engaños. Con cada palabra, Miguel comenzó a observar a su madre como una extraña, ya no como su figura protectora. Sofía volvió a la escena. Su mirada fija en Miguel, y en sus ojos había una mezcla de compasión y dolor. «Miguel, tienes que elegir de qué lado estás. Esto no es un juego». Un susurro de esperanza dejó de ser un eco en la mente de Miguel. La oscuridad de sus palabras se cernía sobre él. La verdad era más aterradora que cualquier secreto oscuro, y mientras el haz de luz del futuro se desvanecía, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién era realmente su madre? ¿Puede alguien a quien has amado ser también tu peor enemigo? El futuro era una niebla incierta, esperando que él diera el siguiente paso. Miguel sintió que el aire se volvía un muro, aplastante, mientras miraba a su madre y a Diego. La revelación de que su madre era cómplice de todo lo que había ocurrido le destrozaba el corazón. «¿Cuánto más falta por descubrir?», pensó, un torbellino de emociones girando en su pecho. «No puedo creerlo». La voz de Sofía rompió el silencio, llena de incredulidad y dolor. Miguel no podía apartar la vista de su madre. Ahí estaba, el rostro de la persona que había creído conocer, enlodado con el peso de mentiras. «Esto no tiene sentido», gritó Miguel con la rabia y el miedo brotando de sus entrañas. «¿Por qué?
Porque hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, Miguel. Su madre respondió, su tono temblante, como si intentara excusar lo inexplicable. Pero él no quería entender. Quería revelaciones, respuestas, claridad. Las luces del salón empezaron a parpadear, reflejando la intensidad del horror en que se encontraban. Todo a su alrededor seguía en caos. Pero ahora, en el centro, esa revelación se sentía casi palpable, como una luz a punto de caer. «Cálmate», Diego interrumpió, moviendo su mano en un gesto agitado. «No es el momento para esto. Nadie está a salvo aquí». «¿Por qué?». El eco de su voz pareció resonar en todo el salón. La desesperación crecía entre ellos, entre los murmullos de lo que quedaba de la fiesta, que daba pasos lentos hacia el terror. Entonces sucedió algo inesperado. Un golpe sordo retumbó desde las escaleras del vestíbulo, y la atención se volvió hacia la entrada principal. La puerta de la mansión voló hacia atrás con un estruendo, y un grupo de hombres armados irrumpieron en la sala, malos presagios en sus miradas, sus armas listas. «¡Anzuelo! ¡Nadie se mueva!», uno de ellos gritó, su voz cortando el aire como un cuchillo. La sala estalló en gritos, y la gente empezó a correr en todas direcciones. El caos estaba tan vivo que casi se podía tocar. Miguel se quedó paralizado, aturdido. Las palabras de su madre y las revelaciones de Diego palpitaban en su mente como un tambor incesante. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? Y los secretos que guardamos están a punto de salir a la luz», gritó Diego, mientras el caos se desataba a su alrededor. Los hombres armados parecían tener un objetivo más allá de asustar. Había una intensidad oscura en su andar. «Eso no puede ser», la madre de Miguel volvió a gritar, pero había un cambio en su voz, algo que Miguel no pudo identificar, como si el miedo que sentía hubiera sido reemplazado por una especie de agitación. Diego la miró, su expresión desencajada. «No lo entiendes. Todo esto es parte de algo más grande, un plan que ni tú puedes detener». La verdad golpeó a Miguel como una ola. «¿Qué plan? ¿Qué está pasando, mamá?». Sus palabras se perdieron entre el caos, donde el sonido de los gritos, los cristales rompiéndose y los pasos apresurados creaban un estruendo abrumador. Un hombre del grupo armado se acercó. «Buscamos a los responsables», dijo, su voz grave y amenazante. Miguel sintió que esa mirada se posaba directamente sobre él. «Y tú eres uno de ellos». Miguel se sintió desmoronarse. «¿De qué estás hablando?». «No tengo nada que ver con esto». Su voz era un hilo de desespero. «Eso está por verse», contestó el hombre, cada palabra una sentencia. En un instante, el caos adquirió un nuevo significado, desencadenando a Miguel en una espiral de miedo más allá de lo que había imaginado. Mientras la atmósfera se tensaba, un grito desgarrador resonó, y un estallido de disparos se escuchó en la distancia. Miguel se giró y vio a Sofía, su rostro pálido, sosteniendo el brazo de un guardia que caía al suelo. Todo se volvió un reflejo de caos, y en medio de la confusión, Miguel se dio cuenta de que nada estaba como antes. «¡Sofía!», gritó, pero no había respuesta. La noche, que había comenzado como un vals elegante, se transformaba en una pesadilla tangible. La verdad se deslizaba entre ellos como el aire espeso de la sala, y cada descubierta prometía más revelaciones. Con cada momento el misterio se profundizaba, y con él las preguntas que Miguel no estaba preparado para contestar. Cuanto más estaba a punto de desmoronarse, Miguel sintió que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. Todo en la sala era frenético, gritos, el sonido de cristales rompiéndose, disparos resonando,
El caos parecía engullirlo. Sofía había desaparecido entre la multitud, y su madre estaba al borde de la desesperación. Él, atrapado entre la revelación de su madre y la amenaza del caos, sentía que su mundo se tambaleaba. «¡Nadie se mueva!», gritó el hombre de la chaqueta negra con ferocidad. Pero a Miguel solo le llegaba el eco de su propio corazón latiendo con fuerza. Un dolor aplastante en el pecho le hacía cuestionar cada decisión que había tomado hasta ese momento. Diego se acercó a su madre, y en sus ojos había una mezcla de respuesta y rencor. «Tú sabías, siempre supiste lo que hacía tu marido». La acusación era como un cuchillo en el aire, cortante y frío. Miguel, aturdido, no sabía si debía defenderla o dejar que la verdad fuera revelada. «No, no lo entiendas así. La voz de su madre temblaba, pero antes de que pudiera terminar, un estruendo retumbó en la sala, al estrellarse una lámpara contra el suelo. Todos los ojos se volvieron de inmediato hacia la dirección del sonido, y justo en ese instante, un hombre emergió entre la multitud. Era un policía, pero su cara no reflejaba la autoridad esperada. Había determinación en su mirada, pero también un desesperante secreto. Miguel nunca lo había visto antes, y eso le daba un escalofrío. «¡Detente!», gritó, su voz alzada sobre el caos. «Es una trampa. ¡Atrás todos!». La afirmación destelló como un rayo en la oscuridad. Las palabras retumbaron en la sala como una alarma. «¿Qué estás diciendo?». El hombre de la chaqueta negra retrocedió, a la vez confundido y amenazador, manteniendo su arma erguida. La sala había caído en un silencio sepulcral, mientras la verdad flotaba por el aire. Cada mirada iba de un lado a otro, tratando de leer el peligro. Pero en ese momento, lo impensable ocurrió. El policía, viendo la situación desbordarse, sacó un dispositivo de su chaqueta y lo presionó en un instante. Una explosión ensordecedora resonó, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. Miguel sintió que el mundo se desvanecía, pero entonces comprendió. No era solo un dispositivo, era una bomba. ¿Quién había llevado eso aquí? El caos se transformó en pánico. La sala se llenó de humo. El grito de las personas resonaba a su alrededor. Miguel se encontró atrapado entre el horror y la búsqueda desesperada de Sofía. «¡Sofía! ¿Dónde estás?». En su mente resonaba como un grito atroz. Mientras intentaba salir, notó que su madre se incrustaba en la multitud, buscando algo, alguien. «¡Miguel, ven aquí!». Su voz era casi reemplazada por el estruendo, pero era un llamado que no podía ignorar. Cuando se acercó, ella lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente, su rostro marcado por la angustia. «Hay más en esto. Miguel, tu padre, él no es quien crees. Todo ha sido una cortina de humo». Susurros brotaban de sus labios, y cada palabra se sentía como un golpe. «¿Qué quieres decir?». Miguel solo podía sentir el miedo pululando dentro de él. Cuando ella giró la cabeza, su mirada se encontró con alguien detrás de él. Un hombre que parecía un fantasma avanzaba entre el humo. Su rostro era pálido, desencajado, y en sus manos sostenía algo brillante. «¡Tu padre está vivo!», Miguel bramó. Su voz era gélida, y ha estado detrás de todo esto desde el principio. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo podía ser esto posible? Su mente no podía procesar la magnitud de lo que implicaba. La búsqueda de respuestas que había llevado toda su vida ahora se transformaba en un laberinto de engaños. Mientras la explosión de la bomba comenzaba a desmoronar el techo de la mansión, esa revelación colisionó con fuerza en su conciencia. La búsqueda de la verdad siempre había sido su objetivo,
pero ahora tenía que decidir a quién creer. ¿A su madre? ¿A su padre, quien supuestamente había desaparecido? ¿O a este extraño, quien parecía saber más de lo que quería revelar? El pánico crecía a su alrededor, mientras la luz de la verdad se desvanecía ante sus ojos. Uno a uno, los hilos de su vida se deshacían, y con ellos, sus esperanzas de un futuro. Mientras el espacio se achicaba y la oscuridad se adueñaba del ambiente, Miguel sintió una única pregunta latir en su mente. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que se venía? El ruido se volvió ensordecedor cuando la bomba estalló, esparciendo escombros y sombras por toda la mansión. Miguel sintió que el tiempo se ralentizaba, cada fragmento de madera y cristal cayendo como gotas de un reloj al que le faltaban las manecillas. Los gritos resonaban en su cabeza, pero su enfoque estaba en su madre, en sus ojos llenos de pánico. ¡Corre!, le gritó, tomando su brazo con fuerza. Él no vaciló. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió entre la multitud, buscando a Sofía con desesperación. El humo lo envolvía, cortándole la respiración. Las imágenes de su padre, apuntando como un monstruo, y las revelaciones sobre su madre, danzaban en su mente como sombras amenazantes. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, pero su voz se perdió entre el tumulto. Cuando finalmente la encontró, Sofía estaba empujando a la gente hacia la salida, su expresión rota entre el miedo y la determinación. «Miguel», gritó, con el cabello desarreglado y lágrimas brillando en sus ojos. «No hay tiempo». «¿Qué hacemos?», preguntó él, sintiendo que el horror se apoderaba de su pecho. La mansión estaba siendo tragada por el caos, y ellos eran dos frágiles luces en la oscuridad. «Theo, el hombre de la chaqueta negra, dijo que estaban aquí por tus padres», explicó jadeando. «No solo ellos, sino por lo que ellos han hecho». Revisaron rápidamente la habitación y se ayudaron a mantener la calma en medio de personas que corrían y peleaban. En el aire, el hedor a pólvora y caos impregnaba su sentido. Miguel se sentía impotente, pero sabía que no podía rendirse. Tenía que salvar a Sofía, a su madre y a sí mismo. Los gritos se multiplicaban, y uno resonó con un dolor desgarrador. Miguel volvió la vista hacia el centro, donde la figura de Diego, el hermano de Sofía, estaba siendo sujetada por uno de los hombres armados. Su lucha contenía la desesperación de nadie que estaba dispuesto a perder más, y un disparo escapó, un eco ensordecedor que marcó un nuevo capítulo en su horror. «¡Diego!», Sofía gritó, corriendo sin pensar, y Miguel la siguió. Su instinto de protección. En su mente, las consecuencias giraban locamente. «No, es peligroso». Pero no hubo tiempo. Cuando llegaron, Diego cayó al suelo, su rostro pálido y herido. La realidad se asió del corazón de Miguel como un puño. «No, no», gritó, pero el horror era real. Sofía y él se agacharon junto a él, el ambiente lleno de llanto crudo y angustia. «Esto no terminó aquí», murmuró Diego con voz quebrada, entre jadeos. «Tienen que salir, no podemos quedarnos». Y con esa última advertencia, sus ojos se cerraron, llevándose una parte del corazón de Sofía que jamás volvería. «Vamos», Miguel tomó a Sofía de la mano, arrastrándola hacia la salida, mientras el caos se desataba tras ellos. La mansión crujía como si la justicia estuviese reclamando su dueña, y frente a la puerta, el mundo exterior se convertía en una tempestad. Finalmente, se encontraron afuera, el aire frío cortando sus caras y el sonido lejano de sirenas acercándose. La luz de las estrellas brillaba sobre ellos, pero el peso de la tragedia aún pesaba en sus corazones. Sofía comenzó a sollozar, su mundo tambalearse, y en ese instante Miguel se sintió vacío, sin rumbo. Lo siento mucho», él murmuró,
Y ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Quizás deberíamos enfrentarnos juntos a esto. Mientras el eco de las sirenas resonaba, Miguel recordó las últimas palabras de su padre. Lo que había sido, lo que podrían ser, todo colisionando en el horizonte de un futuro incierto. Al dar un paso hacia el futuro, Miguel sintió que una nueva lucha comenzaba. Y aunque la noche había despojado de su hogar una verdad devastadora, en su pecho, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Estaban vivos, y eso significaba que la historia aún no había terminado. Si quieres conocer cada detalle de esta historia y no dejar que te cuenten el final, tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No esperes ni un segundo más para aplastar ese botón de like, porque tu apoyo alimenta este viaje y nos acerca a nuevas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Necesitamos saber qué piensas. Y comparte este video con al menos 5 amigos que quede claro que tienen que conocer este desenlace. Hazlo ya, y juntos descubramos qué habrá después de esta noche.